de núcleo bidireccional. La clase pasada vimos el convertidor flyback y el convertidor forward, que son de excitación de núcleo unidireccional. Las de excitación bidireccional, vamos a ver 3 casos. El convertidor push-pull, medio puente y puente completo. El convertidor push-pull, vamos a borrar la diapositiva, básicamente tiene 2 consideraciones. La primera, ¿cuál es la forma de los pulsos de entrada a los transistores? Bueno, lo primero que vamos a dibujar es que el pulso entregado, o el ancho de pulso entregado a los transistores, tiene esta característica. Para un transistor, en donde vamos a definir esta forma, y para el transistor Q2, recuerden que necesitamos 2 transistores para los 2 lados de la excitación bidireccional, uno para esta parte y otro para esta otra parte. Entonces, a medida que vayamos haciendo esta excursión, necesitamos la primera parte, un transistor, y la segunda parte, el otro transistor. Entonces, esta sería la forma de los pulsos que van a ser incorporados a los transistores de potencia. En este caso 2, pero pueden ser 4. Vamos a ir entonces al convertidor push-pull. El convertidor push-pull tiene el siguiente circuito. Sobre el anterior vamos a repetir, después vamos a volver. Pero el convertidor push-pull tiene un transistor, voy a empezar por el transformador. Se basa en el principio de un transformador que se llama push-pull, que tiene un punto medio. Esto está tomado hacia la tensión del bus, y por un lado lo ponemos a masa, o por el otro lado lo ponemos a masa. Del lado de salida, al ser bidireccional y al ser de corriente en los 2 sentidos, necesitamos una salida del tipo de onda completa. Entonces, para la salida de onda completa utilizamos un rectificador de onda completa, que sería este tipo. Y a la salida, la configuración también es del estilo forward, entonces necesitamos el inductor de la fuente conmutada de ese estilo y la carga, el capacitor y la carga. Entonces, el inductor sigue teniendo las mismas características que comentamos sobre el inductor del convertidor forward, y el transformador que está acá, el transformador T, va a tener la finalidad de generar el circuito de aislación, que va a formar parte entre las llaves Q1 y Q2 y los diodos que van a estar conectados, que vamos a llamarle diodo D1 y diodo D2. Entonces, esa va a ser la característica del convertidor. Y ahora, este sería el tren de pulso que acabamos de mencionar recién, que se lo vamos a incorporar al circuito. El circuito entonces va a tener ese tren de pulso que está dibujado ahí. Y entonces, con esta característica de tren de pulso de un convertidor push-pull, vamos a analizar el circuito. Entonces, si ustedes se fijan en la modulación de ancho de pulso, que en inglés se llama PWM, modulación de ancho de pulsos. Bueno, entonces vamos a analizar en la primera parte, que sería acá, cuando cerramos el transistor Q1, una tensión positiva, no importa el valor, pero una tensión positiva correcta y adecuada hacia el transistor,
va a generar que el transistor se cierre. Puede llegar a ser una corriente positiva también si fuera un bipolar, o una tensión positiva de 10 voltios si fuera un FET, un MOSFET. Entonces, en este instante inicial se cierra la llave del transistor y vamos a describir los puntitos del transformador que serían así. Entonces, cuando tenemos positivo acá, tenemos positivo de este lado y va a ser así la configuración. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, este diodo de 1 se polariza directamente, o sea, es una transferencia forward, porque se polariza directamente. Cuando cerramos Q sub 1, se conecta al D1 y se genera la transferencia directa de corriente hacia la carga. O sea que ahí tenemos una IL. Y el diodo D2 queda polarizado inversamente porque tenemos negativo a este lado. Y acá tenemos entonces positivo en el inductor y negativo en el inductor. Paso siguiente, vamos a abrir la llave. Cuando abrimos la llave, que sería acá, ¿cuál llave? Q sub 1. Abrimos Q sub 1. Todavía no hemos hecho nada sobre Q sub 2, porque está desfasado 90 grados entre la tensión, sería 180 grados entre la tensión que se le entregue a los transistores Q sub 1 respecto de los Q sub 2. Si aumentáramos el ciclo de trabajo de Q sub 1, se ensancharía, pero simétricamente también se ensancharía en la misma proporción la correspondiente al transistor de abajo. Así que, digamos, la simetría en el ancho de pulso entregado a los transistores se va a lograr con el PWM. Volvamos a abrir el transistor Q sub 1. Cuando abrimos el transistor Q sub 1, acá, sobre el circuito del primario, la primera parte del transformador se desconecta, entonces se invierte la tensión. Al invertirse la tensión, se invierte la tensión en la salida y a su vez se invierte la tensión en el inductor. Si analizamos el diodo D sub 1, vamos a ver, vamos primero al diodo D sub 2. Si analizamos el diodo D sub 2, vamos a ver que tenemos en el borne del ánodo positivo y en el borne de su cátodo negativo. Así que el diodo D sub 2 se polariza directamente. Pero el diodo D sub 1 que estaba conduciendo, ahora ve negativo del lado del ánodo y negativo del lado del cátodo. ¿Cuál es más negativo? Bueno, se considera que es más negativo la del lado del inductor, o sea, la del lado del cátodo, por la característica de inductancia que tiene el inductor L. El inductor tiene un valor de inductancia alta, porque es la inductancia de la fuente conmutada. La inductancia del transformador sería la inductancia que en representación va a tener un valor de inductancia, vamos a considerarlo menor que L. Entonces, va a haber una de los dos extremos tensión negativa, pero más negativo del lado del inductor. Entonces, el diodo D sub 1 que estaba conduciendo no se bloquea, sino que sigue conduciendo. Bien, si sigue conduciendo D1 y empieza a conducir por diodo D sub 2, ¿qué pasa con el transformador? Al final va a circular un poco de la mitad de la corriente por acá y la mitad de la corriente por acá. Bueno, efectivamente eso es lo que pasa. La única diferencia es que no es exactamente la mitad. La diferencia va a estar en la corriente que se llama corriente magnetizante, que lo habíamos visto en el circuito del transformador forward, y bueno, la vamos a analizar más detalle en unos instantes. Así que quedaría esta situación. Sigue circulando la corriente por acá, por L, pero del lado del secundario del transformador circula la corriente por los dos diodos, y del lado del primario del transformador
está abierto Q1 y está abierto Q2, así que está completamente abierto el primario. Y el secundario está en corto. Entonces vamos a analizar hasta ahí cómo quedaría la característica o la curva de magnetización BH para el inductor, y lo mismo para el transformador. Entonces, para el inductor, cuando cerramos Q1, va a ir para allá creciendo, y para el transformador también va a ir creciendo, y cuando abrimos Q1 por el inductor, se viene a su punto de origen, que no necesariamente es 0, puede ser un punto distinto. Y lo del transformador se queda en este punto. ¿Por qué se queda en este punto y no baja ni se mueve? Se queda en ese punto, porque la corriente del lado del secundario circula por D1, pero también circula por D2. Entonces la corriente neta que ve el transformador, al final, se queda con el valor de la corriente magnetizante que tenía en ese instante, porque está circulando la corriente en los dos sentidos. Bueno, a continuación, cerramos el transistor Q2. Cuando cerramos el transistor Q2, entonces, y hemos abierto las dos llaves del transistor Q1, ahora cerrando Q2, circula toda la corriente por D2 y nada por D1. Entonces pasa a ser positivo acá, negativo acá, aquí queda invertido, y por acá queda como está mostrado acá, en verde, digamos. Y del lado del secundario, de L, está lo que está en azul, positivo y negativo. Y cuando abrimos Q2, ocurre lo mismo que comentamos recién. Conduce D1 y D2, y por L vuelve a mostrarlo de verde. Así que vuelve a ocurrir el paso que mostramos acá, pero en el inductor, una nueva conexión de Q2, en este caso, lo lleva para ese lado, y cuando lo apago, lo vuelve para el punto anterior. Y en el transformador, la diferencia es que de acá, del punto este, se va acá. Hace esto. Y cuando abrimos Q2, se queda acá. Entonces, la idea va a ser así. Cierro Q1, de acá se viene para acá. Abro Q1, se queda ahí. Cierro Q2, de ahí se viene acá. Abro Q2, se queda aquí. Viéndolo de otra forma, sería así. Cierro Q1, me voy allá. Abro Q1, me quedo acá. Cierro Q1, me vengo para acá. Abro Q1, me quedo acá. Esos serían los pasos del transformador. Y los pasos del inductor serían: cierro Q1, me vengo para acá. Abro Q1, me vengo para abajo. Cierro Q1, voy para arriba. Abro Q1, vuelvo para abajo. Si analizáramos la conmutación del transformador y la conmutación del inductor, van a ver que va y vuelve dos veces el inductor cuando va y viene una sola vez el transformador. Porque el transformador está haciendo excitación del núcleo bidireccional y el inductor está haciendo excitación del núcleo unidireccional. Las características CCM o DCM de la fuente conmutada corresponden a cómo esté funcionando el inductor de la fuente conmutada y no el transformador. El transformador siempre va a estar funcionando de esta forma, como está mostrado acá.
Bueno, ahí pueden ver. Entonces, hay alguien que tiene, le voy a desactivar el audio. Para evitar que, bueno, volvamos atrás. Bueno, acá tienen el circuito, entonces. Acá tienen un ejemplo. Y acá tienen los trenes de pulsos del transistor Q1 y los del transistor Q2. Pueden ver que hay simetría y a medida que aumente el ancho de uno, aumento de manera proporcional el ancho del otro. Obviamente, cuando lo aumente significativamente, no puede haber superposición entre este y este de arriba. Es decir, esta superposición no va a poder, no debe ocurrir. Y eso está garantizado, la superposición, que no ocurra en el PWM. El PWM es el integrado que se va a encargar de... ¿Qué PWM hay posible? Bueno, hay un montón, pero voy a mostrar solamente dos ejemplos de PWM. Uno es el TL494, es un integrado, tiene muchos fabricantes. Tiene un ejemplo del TL494. Ahí tienen la salida. La salida 1 y la salida 2. Este integrado se puede utilizar para estas cuestiones y genera un tren de pulsos tipo, que se llama tipo push-pull. Ese es un ejemplo de un integrado que puede aplicar. Y hay otro integrado que es el SG3525 o el UC3525, que es este, que tiene dos salidas, la out B y la salida del pin, este pin y la salida de este otro pin. Acá hay un error en la numeración de los pines, pero bueno, como que tiene dos salidas, el 1525 y el 1527. La diferencia entre los integrados, por ejemplo, el 1525 o el 3525 o el 2525, fíjense, 1525, 2525, 3525. La diferencia entre el 15, el 25 y el 35 es que uno es militar, el otro es industrial y el otro es de uso generalizado, digamos. O sea, no, la diferencia está en el material en las normas que cumple de ambientales y en la aplicación, más que nada, es como tiene el encapsulado, cerámico o no. Pero el 3525 o el 1525, ahí tienen las salidas, output A y output B, ahí tienen los dos drivers, y el 27 lo tienen invertido. Son exactamente equivalentes, pero bueno, uno tiene NOR y el otro tiene OR. Pero tiene las dos posibilidades de utilizar y distintas aplicaciones. Tiene como un driver con dos transistores a la salida. Este sería un driver y este sería el otro driver. Y después toda la parte del PWM. Y está asegurado que la salida del A y la salida del B no se van a superponer. Nunca. Está diseñado en el circuito. Así que ustedes van a tener una modulación de ancho de pulso específica para estos casos, en las cuales no, ya por default no van a poder, no se van a superponer entre el ancho de Q1 y el ancho de Q2.
Entonces vamos a analizar un circuito cualquiera, por ejemplo, con un ciclo de trabajo de 0,4 y una frecuencia de 100 kHz, una simulación de este tipo, y acá van a tener la forma de corriente del transistor Q1, por ejemplo, esta es la forma de Q1, lo voy a dibujar en rojo, para que se vea mejor. Y acá está Q2. Esto es generado por el PWM, y en el diodo van a tener lo mismo. El diodo D1 es lo mismo que lo que van a tener acá, va a ser lo que van a ver acá. Obviamente, si tiene la misma cantidad de vueltas, si tiene otra cantidad de vueltas, será proporcional, lo que ya hablamos en la clase pasada con el tema de las cantidades de vueltas de los transformadores, pero si tiene la misma cantidad de vueltas, la corriente que vamos a ver en el primario es la corriente que vemos en D1. Y cuando apagamos Q1, entonces fíjense que la corriente en el diodo D2 se va a la mitad y la corriente del diodo D1 se cae a la mitad de su valor, hasta que se encienda el transistor Q2. Cuando se enciende el transistor Q2, el diodo D1 se va a 0 exactamente, y el diodo D2 se va a su valor final, digamos, su valor máximo, que sería la misma corriente de Q2, si tuviera la misma cantidad de vueltas. De nuevo, si tiene distinta cantidad de vueltas, no sería eso válido. Ahora, ¿este valor es exactamente la mitad que este valor? Bueno, la respuesta es no. Hay una diferencia, hay como un offset de diferencia. Si yo superpongo I de 1 con I de 2, voy a ver un offset entre los dos. Esa diferencia de offset es la corriente magnetizante. Entonces, la diferencia que voy a encontrar es la corriente magnetizante, que sería esto que está acá, hecho un zoom, digamos, un valor alto, un valor grande, digamos. Entonces, ese valor va a ser magnificado por esta cota, digamos, que está acá. Obviamente está en una escala muy grande para que se pueda visualizar bien. Lo que vemos acá es que cuando saturamos el transistor, se va para allá. Cuando lo apagamos, se queda en ese valor. Cuando saturamos el otro transistor, se va a valores negativos. Cuando lo apagamos, se queda en ese valor, y así es como va la corriente magnetizante, que es lo que acabo de mencionar recién en un transformador. Transformador BH T-on va para allá, se queda acá cuando lo apago, viene para acá, se queda acá cuando lo apago y hace esta expresión. Eso lo veo acá y es lo mismo que lo que veo acá en el tiempo, ¿no? Con la corriente magnetizante y el tiempo. Acá pueden ver las corrientes de los transistores y la tensión en el diodo Q1 y la tensión en el diodo Q2. Obviamente, la tensión que ve acá y la tensión que ve acá, si yo, vamos a ir a la llave, que es más fácil de visualizarlo. Si yo cierro esta llave, lo voy a dibujar en azul. Si yo cierro esta llave y tengo una tensión positiva y negativa, acá, la tensión que voy a tener vista en el transistor Q2 es un valor aquí, digamos, sería negativo el valor, pero lo que debería ser negativo, pero lo que voy a ver en realidad es así. Acá va positivo, negativo, entonces negativo, positivo. Pero este valor que voy a ver acá se suma a este valor de más B, que es lo que estoy viendo acá. Fíjense que cuando yo cierro el transistor Q1, la tensión que veo en el de abajo, en el transistor Q2, es el doble, 2 veces,
el doble de la tensión. Obviamente está en una escala chica, por eso no lo estoy viendo muy bien. Pero es el doble de la tensión porque es la tensión inducida, es la tensión que hay acá, más la tensión que se visualiza acá, que es el reflejo de la tensión porque este transistor está abierto. Bueno, esa sería la situación, entonces, de tensiones de los transistores. Por lo tanto, los transistores van a ver un estrés de tensión el doble de la tensión del bus cuando el transistor, respecto del transistor que está abierto, obviamente. Cuando cerramos el transistor Q2, eso mismo lo vamos a ver, pero en el transistor Q1. Y así sucesivamente. Bueno, como es un circuito forward, que digamos derivado de última instancia, derivado del back, entonces la relación M de D para CCM sería N por D, siendo N la relación de vuelta entre secundario y primario. Y esa sería la situación, que es lo que estamos viendo acá. M de D es N por D en el caso CCM. Y en el caso de SM también se cumple la situación que mostramos en el caso del back. Respecto del ciclo de trabajo, si yo tengo este pulso que hay acá en el transistor 1 y recién acá tengo el próximo pulso en el siguiente transistor Q 1 y en el medio tengo este, ¿cuál es el ciclo de trabajo que está haciendo referencia a M de D? Que es igual a N por D. Pero ¿cuánto es este D? Este valor, esta cota acá, respecto de todo esto, la respuesta es no, es esto más esto, dividido esto. Porque en realidad lo que ve la fuente conmutada, lo que le importa a la fuente conmutada, no es lo que pasa acá, sino lo que pasa al lado de salida. Y el inductor está viendo 2 veces eso. Así que, en realidad lo que vale es esto que está acá. Este es el TON, este es el TOFF. Este es el TON y este es el TOFF. Entonces, es esto dividido esto. Esa es la relación de ciclo de trabajo. Es decir, cuando al PWM le apliquemos a los transistores Q1 y Q2 un ancho de 0,4 y a este otro de 0,4, D es igual a 2 por 0,4, o sea, 0,8. Al punto tal de que si esto es 0,5 y 0,5, D es 1. En realidad, los PWM van a tener una limitación respecto de eso que estamos mencionando. Entonces, en algún lado va a decir cuál es el máximo ciclo de trabajo. Si vamos a la especificación, en algún lado debería decir esto. Voy a tratar de encontrarlo rápido y si no lo encuentro rápido, bueno, lo dejaré para que ustedes lo busquen. Acá está. Máximo duty cycle. Fíjense, el mínimo del máximo es 45 y el típico del máximo duty cycle es 49. O sea, está asegurado que nunca va a ser el 50%. Típicamente va a ser el 45%. Perdón, mínimamente va a ser el 45%. Pero si yo le doy la máxima tensión para que genere PWM el integrado, por las dos salidas, por cada una de las salidas, nunca voy a tener más del 49%. De manera que nunca va a llegar al 50% porque si no habría superposición. Eso está asegurado en el PWM.
El otro tema que está asegurado en el PWM es la simetría, es decir, el ancho que voy a tener acá y el ancho que voy a tener en el otro. ¿Y por qué eso es importante? Por la siguiente razón. En el transformador T, lo más importante para que no haya problemas de saturación hacia el lado superior o hacia el lado inferior, a lo que quiero decir es lo siguiente, que no tienda a hacer esto, que no tienda a hacer esto. T-on, T-off, T-on, T-off, T-on, T-off. O sea, que vaya yendo cada vez más para allá. O sea que esto vaya haciendo un offset, un offset, un offset y levantándose hasta saturarse. Para evitar eso, lo que se trata de lograr es que el tiempo que saturo este transistor y el tiempo que sature este otro y lo apague a su vez, sea exactamente simétrico. Entonces yo voy a hacer que esto llegue exactamente acá, se quede acá, y que llegue exactamente acá a la mitad y se quede acá. Que se logre la simetría a través de la base de los transistores de los transistores. ¿Eso me asegura que el transistor efectivamente se cierra y se abre con esa exactitud? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué depende el cerrado y la apertura de la llave? De sus tiempos de retardo, o sea, de TF, de T-store, de T-fall, de TD, depende de esto. Y estas son características de salida. Yo con el PWM aseguro que la entrada a los transistores sea completamente simétrica, pero la salida de los transistores no depende del PWM, sino depende de los transistores. Y también depende de las características de la carga. Entonces, ¿cómo aseguro que este ancho sea exactamente simétrico? Hay una opción que es no debería utilizar transistores bipolares porque el tiempo T-store, que es el más importante, es el más grande, podría no ser equivalente entre un transistor y otro. ¿Y qué haría entonces? Bueno, hay una opción que es elegir transistores con con similares tiempos de retardo. ¿Eso es posible? Y es bastante difícil de lograr. Es difícil. ¿Qué transistor tiene sus tiempos bastante equilibrados y bastante medibles y razonables? El transistor MOSFET. El transistor MOSFET tiene tiempos entre distintos transistores y entre distintos lotes bastante más aproximados respecto del bipolar, porque el bipolar, este T-store es un valor inmenso, es un valor muy grande, y a veces puede haber mucha discrepancia entre un transistor y otro. En cambio, los MOSFET tienen menos en estos. Pero ¿qué pasa? Si pongo transistor en MOSFET, la tensión que voy a ver en el transistor que esté apagado va a ser el doble de la tensión del base. Y bueno, me va a limitar la máxima aplicación de este circuito. Por las posibilidades que tienen los MOSFET, que trabajan hasta 500 voltios. Más de 500 voltios ya no es cable del transistor. Tiene limitaciones en su máxima corriente. Por cuestiones del RDS-ON que hablamos cuando mencionamos el tema del transistor MOSFET. Bien, con esto queda asegurado la simetría de funcionamiento del transformador, y la respuesta es no. ¿Por qué no podría asegurarlo si yo he puesto transistores MOSFET y he puesto PWM que me generan simetría en la zona de la base o de la compuerta? Porque el transformador podría estar mal diseñado. ¿Y qué significa que esté mal diseñado? Bueno, hay una posibilidad de un diseño mal hecho. Duplicar la diapositiva. La posibilidad es la siguiente. Si yo diseño un transformador, el primario de este transformador push-pull, el primario, voy a diseñar el primario, lo voy a diseñar mal. Empiezo a bobinarlo, cuando llego a la mitad de las vueltas correctas, lo derivo,
sigo la cantidad de vueltas y me aseguro que N1 es igual a N2. Yo le he puesto la misma cantidad de vueltas. ¿Eso me asegura que el transformador quede equilibrado? La respuesta es no. ¿Por qué razón no? Porque va a estar puesto en el transformador esto y esta parte en distintos lugares. Y además, porque puedo darle cantidad de vuelta y esta, la N2, darle la misma cantidad de vueltas, pero ponerlo arriba del otro. Entonces, no va a tener la misma longitud eléctrica, por más que tenga la misma cantidad de vueltas. La longitud también influye. Recuerden que hay un valor que es L en H. H era N por I sobre L. Entonces, bien. ¿Cómo me aseguro que los dos primarios de este transformador push-pull, N1 y N2, sean simétricos? Bueno, lo tengo que bobinar así. Tomo dos alambres, es decir, tengo dos alambres, en vez de tomar uno, dar la vuelta, dar todas las vueltas y dar la segunda, no. Tomo dos alambres, voy a dibujar uno y después dibujo el otro. Entonces tomo el segundo alambre, lo voy a dibujar en azul, pero tomo dos y los bobino juntos. A este lo bobino junto con el otro. Entonces me aseguro que va a estar delineando la misma ubicación en el transformador. Entonces, los dos lados son dos alambres, los bobino juntos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar un extremo, el otro extremo, el otro extremo y el otro. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, este que era rojo, lo agarro con este que es azul, los uno acá, y este, a ver, disculpa. Este que es azul, con este que es rojo, los uno acá, y este quedarían así. Y esta es la toma media. Ahí me he asegurado que tiene la misma cantidad de vueltas, que están puestos en el mismo lugar magnético del área de la ventana del núcleo, del transformador, y que tiene la misma longitud eléctrica. Eso para el primario y lo mismo haré para el secundario. Es decir, los bobinados bobinan una cantidad de vueltas, lo derivo y yo sigo bobinando la misma cantidad de vueltas, porque con eso no aseguro simetría. De esta manera, como vivía, seguro simetría. Eso es importante para asegurar que el transformador es simétrico y no me va a generar problemas. Disculpen, se me fue la diapositiva. Entonces, bueno, ahí estaría. Entonces, con eso me aseguro que el transformador va a tener simetría. Bueno, eso es lo que está explicado acá en el apunte y lo que va a estar explicado, digamos, en la diapositiva. ¿Cómo se calcula el inductor de la fuente conmutada push-pull? El inductor se calcula de la misma manera que hicimos el cálculo del inductor del back y del inductor del forward. El capacitor se calcula de la misma forma que usamos para el inductor del forward, para el capacitor del forward y para el capacitor del back. O sea, los cálculos son equivalentes. ¿En qué cambia? Bueno, que el ciclo de trabajo no es el ciclo de trabajo de este lado, sino es el ciclo de trabajo que ve el inductor de la fuente conmutada. Bueno, tienen, este cálculo es el cálculo del capacitor del back. ¿Cómo solucionaría este tema de, digamos, de la asimetría que podría haber en el transformador y del problema de los transistores que sí o sí le tengo que poner MOSFET? Si tengo que poner MOSFET, fíjese que acá yo puse 48 voltios. Al tener que poner MOSFET, ya me limito a bajas tensiones, aplicaciones del push-pull para bajas tensiones. Ya no lo podría utilizar en altas tensiones. Bueno, ¿cómo me aseguro
¿cómo lo podría subsanar este problema? Bueno, la idea que se ocurrió a los diseñistas es hacer lo siguiente. Del lado de salida mantenemos la misma configuración, el mismo circuito, es decir, el circuito que está acá. Este circuito del lado de salida lo mantenemos. Toda esta parte. Todo este lado. Lo único que cambiamos es el lado de entrada. Entonces vamos a dibujar el transformador. Del lado de salida hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. D1, D2, L, C y la carga. Y del lado de entrada, en vez de utilizar un push-pull, utilizamos un transformador con un solo primario y un capacitor. Esto, capacitor, va a tener la finalidad de eliminar el offset que hubiera por las deficiencias del ancho o las deficiencias del transformador o las deficiencias del transistor, de los transistores que hubiera acá. Más que nada de los transistores. ¿Y qué circuito podría utilizar? Bueno, hay dos opciones. O pongo un transistor y un transistor dibujado así. A este lo conecto acá sobre el bus y a este lo conecto con dos capacitores. Conecto así. Esta es una opción, C1, C2, C3. Este circuito se llama medio puente o half bridge. ¿Por qué? Porque la tensión que va a haber el transformador va a ser la mitad, porque C1 y C2 me aseguran la mitad de la tensión del bus. Y cuando cierre este transistor, del lado de arriba voy a tener el bus y del lado de abajo el bus sobre 2. Cuando cierre el de abajo, voy a tener este borne a masa y este borne al bus sobre 2. Entonces la tensión va a excursionar así. Entre 0, tensión del bus sobre 2, menos B de bus sobre 2. Y ese va a ser una opción. La segunda opción es que en lugar de poner dos capacitores, ponga dos transistores. Entonces, esto se cambia por un transistor. Reemplazo los capacitores por dos transistores. Disculpe, no lo pude borrar. A ver si ahora puedo borrarlo. Bueno. No me da bolilla borrar. Esto. Ahí quedarían entonces los dos transistores. Pero la diferencia es que ahora la tensión, cuando cierre esta llave, por ejemplo, y cierre esta llave, la tensión que voy a tener acá va a ser la tensión del bus. Entonces ahora va a excursionar por B bus. Y cuando cierre este transistor y este transistor, voy a tener menos B bus. Pero un otro, MDD, va a ser para medio puente. Va a ser igual a 0,5 por N por D. Y para el full bridge
va a ser igual a 1 por N por D. O sea, N por D, directamente. M de D de CCM, obviamente. Vamos entonces al medio puente. El medio puente tiene un transistor arriba y un transistor abajo y dos captores cuya finalidad es lograr que este punto que está acá en el. ¿Cómo me aseguro con eso? Hay que ser suficientemente grande para cuando cierre tensión traccionada para arriba, y cuando este transistor, esta tensión se va a ver traccionada para abajo. Entonces, el ripple que voy a tener acá debería ser suficientemente bajo para que yo no lo vea como un ripple significativo. Así que ese valor de los capacitores deberá ser, se calcula así, C igual a I por T sobre delta B. Este delta B que esté utilizando acá deberá ser el ripple que estoy dispuesto a ver aquí. La corriente es la corriente de carga reflejada al primero, o sea, la corriente que al final ve el capacitor, y T, en general T es la salida de acá, como la salida generalmente es un rectificador de onda completa, entonces este T es 100 Hz. No es la frecuencia de la fuente conmutada, sino la frecuencia del filtro, porque estos dos capacitores suelen ser el capacitor de salida del rectificador de onda completa. Así que, por esa razón, este capacitor siempre es un capacitor grande, porque a la vez de generar el valor medio, tiene que a su vez generar el valor de la... disminuir el ripple de la tensión del vaso. Hay otro detalle. ¿Qué pasa si estos dos capacitores no son exactamente idénticos? Voy a tener acá una tensión distinta de acá. ¿Y qué pasaría sobre el transformador? Porque me va a entregar una tensión de un valor y abajo una tensión que no va a ser exactamente equivalente. Este valor no necesariamente va a ser igual a este. Bueno, eso se soluciona también con el C3. Porque el C3, su finalidad va a ser eliminar todo tipo de offset. ¿Esto es una mejora? Bueno, más o menos. Es decir, lo ideal es que los capacitores sean bastante parecidos para estar evitando tener que tener tanta corrección de offset. Obviamente, los dos transistores ahora pueden ser cualquier tipo de transistor. Ya no tiene que ser un FET ni nada que se le parezca. Puede ser cualquier tipo de transistor. Este es un circuito que se puede utilizar y estos son los cálculos que se derivan, el valor del capacitor C3. ¿Cómo se calcula C3? C3 se calcula de la misma manera que está acá, o sea, I por T sobre delta B. ¿El delta B cuál delta B? El delta B que esté dispuesto a ver acá. O sea, cuando yo cierre esta llave, ¿qué tensión estoy dispuesto a ver acá como caída? Y lo menor posible comparado con la tensión, digamos, con la tensión que hay en este punto medio, que es la tensión Bin sobre 2. O sea, esta tensión va a ser comparable con Bin sobre 2. Y todo el resto de la tensión va a caer acá. Entonces, lo ideal es que toda la tensión caiga acá y poca tensión como caída caiga del lado del capacitor. ¿Y qué T vamos a poner? Bueno, el periodo de la fuente conmutada. O sea, por eso este capacitor es chico, porque su cálculo ya no es comparable con C1 y C2, sino comparable con la frecuencia de la fuente conmutada. ¿Y qué corriente? La misma corriente que elegimos acá. La misma corriente. O sea, la corriente de la carga reflejada al primario. Esa corriente sería esta, IC. La corriente de los transistores. Bueno, esta sería la idea. Lo demás es todo similar a lo que fuente conmutada push. Acá lo que dibujé en este circuito es la superposición de los dos diodos para que vean que cuando
la llave esté abierta, que sería en este lapso de tiempo. Acá se abrió la llave del transistor Q1 y la corriente debería ser mitad y mitad entre los diodos, pero hay este offset que estamos... Este offset que está acá es ese valor que está acá. Esto está, o sea, magnificado, ¿no? O sea, lo tienen expandido el valor, o sea, sumeado. Las demás figuras son similares a las que vimos en lo mismo las tensiones, la tensión que ven los transistores. Lo único tema es que la tensión que vean los transistores, la máxima que va a haber siempre va a ser Vin. O sea, en este caso, si fuera 310, bueno, la máxima tensión que van a ver los transistores es 310. Acá hay un cálculo de cómo es la corriente que ven los dos diodos, la del diodo 1 y la del diodo 2. La del diodo 1 y la del diodo 2 es igual a IL, pero además le tenemos que agregar la relación de vueltas y la corriente magnetizante. La suma de todo esto es igual a 0 y de ahí puedo despejar la corriente magnetizante. O sea, la corriente magnetizante va a ser IL I1 menos y más corriente. O sea, en definitiva, I de 1 va a ser la corriente total de la carga menos 1 sobre 2n, también tiene que ver la cantidad de vueltas, obviamente, sobre eso va a ser más. Acá es menos y acá es más. Obviamente, ese diodos es la mitad, pero a este le resto 1 sobre 2n, el valor de la corriente magnetizante, y a este le sumo. Y es lo que... Fíjense, en D1 le he sacado y al D2 le he subido. Es eso lo que estábamos viendo ahí. Y este valor, entonces, es un medio, 1 sobre 2n, corriente magnetizante. Y MDD es el 5DD. Acá tiene un ejemplo, vamos a sumear un poquito, de la fuente conmutada. Lo voy a achicar para allá para que lo vean bien. Bueno, tiene una fuente conmutada que se utiliza en las PC, que es C3 micro, 250 voltios, el segundo IC2 vale 470 micro. Acá están los dos transistores de potencia, acá está el primario del transformador y acá están los múltiples secundarios, porque bueno, tiene múltiples secundarios. El TL424 pulso está del lado de salida conectado. Fíjense que la masa tiene esta forma. Acá la forma. Este está conectado a la forma de esta. Y bueno, ahí tienen más o menos la fuente conmutada ATX. ¿Cómo funciona una fuente conmutada de PC? Bueno, la fuente sola, para activarse, tiene que tener una conexión de presencia. El cable verde que tiene la fuente conmutada se conecta a masa, y cuando conectamos a masa, la fuente conmutada se puede conectar, se puede prender, digamos, sin estar puesta dentro de la PC, porque yo estoy generando por fuera la presencia. Entonces necesita una presencia para ser activada. Luego,
una señal que se llama Power Supply On. Cuando le recibe la señal de Power Supply On, bueno, está recibiendo la orden de conectarse. La PC, ni bien tenga presencia, tiene una fuente conmutada aparte, que es una fuente flyback, que está siempre funcionando y que me genera una tensión de 5 voltios para el sistema de control, o sea, para el PWM básicamente, que se llama más 5 voltios de standby. Ese voltaje está siempre, digamos, activo y además me conecta me das algunos voltajes para la placa madre, para que la placa madre reciba algunas tensiones de standby. De nuevo, yo enciendo la fuente conmutada con el Power Supply On, la fuente conmutada recibe la orden de conectarse y bueno, empieza a funcionar. Pero se monitorea las tensiones de salida con un integrado que se llama integrado del Power Good. Cuando las tensiones de salida están en estado estacionario, entonces le envía una señal a la placa madre de Power Good. Esa señal de Power Good recién va a habilitar a las tensiones de salida de esta fuente conmutada. O sea, la va a tomar como válida. Resumiendo, hay una tensión de standby que se activa cuando le damos presencia. Hay una entrada, hay una conexión de la fuente conmutada a través del Power On, Power Supply On. Cuando las tensiones se estabilizan, un integrado de comparación le envía a la placa madre el Power Good. Y eso le dice a la placa madre las tensiones son válidas y a partir de ahí empieza a funcionar la fuente conmutada. ¿Qué limitaciones tiene la fuente conmutada de este tipo, digamos, la de medio puente? El cálculo de estos capacitores. Porque estos capacitores era igual a, digamos, I por T sobre delta B. El delta B lo puedo definir como una excursión de tensión relacionada con la mitad de la tensión BIN, o sea, con 150 voltios en este caso, es decir, supongamos un 10% de 150, 15 voltios. Eso sería el delta B máximo permitido acá, en realidad debería ser un poco menos, 10 voltios o 7 voltios. Bueno, la corriente y el T sería el periodo de los 100 Hz, o sea, pueden llegar a ser décadas de milisegundos, o sea, 10 milisegundos. Y la corriente es la que me define, que es la corriente de la carga reflejada al primario, la que me define el valor máximo de este capacitor. Por lo tanto, a medida que aumente la potencia de la carga, estos capacitores empiezan a ser tan grandes que son impracticables ponerlo en una plaqueta impresa. Entonces, estos capacitores me limitan la máxima potencia de aplicación de la fuente conmutada. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, poniendo en lugar de 2 capacitores, 2 transistores más, haciendo el circuito de puente completo. Y lo demás sería exactamente idéntico. Con la ventaja que ahora ya no está acá está sin el capacitor lo consideré, para los fines de la simulación no haría falta porque tiene todos componentes ideales, pero el capacitor siempre está. Entonces, la tensión que va a haber de excursión va a ser Bin o menos Bin, en lugar del anterior que era Bin sobre 2 o menos Bin sobre 2. Al ser la excursión acá de Bin y menos Bin, entonces el requerimiento de corriente va a ser la mitad respecto del anterior. Si yo utilizo la mitad de la tensión, para misma potencia voy a tener que utilizar el doble de la corriente. Entonces el medio puente en realidad exige la corriente en los transistores el doble comparado con el puente completo. Eso es una ventaja en el circuito de puente completo. Bueno, y ahí tienen un ejemplo de simulación
con un agregado. Tengo más opciones de conmutación. Yo no necesito, por ejemplo, saturar este transistor y luego apagar y saturar esto dos. Puedo hacer otras opciones. Puedo generar ceros, es decir, no tengo que hacer necesariamente esto como excursión de tensión visto acá. Yo puedo también hacer esto. Este cero de voltaje aplicado acá, lo genero, por ejemplo, saturé este transistor, entonces genero esta tensión. Y este cero lo genero abriendo este transistor y cerrando este. Entonces hago un corto por acá y genero 0 voltios acá. Eso sería esto que está acá. Después la tensión negativa la puedo generar. Abro este transistor y cierro el de arriba. Este ya lo tenía cerrado. Luego este 0 lo puedo generar abriendo este transistor y cerrando este de arriba. Es decir, tengo que equilibrar el 0 por abajo y el 0 por arriba para que todos los transistores disipen la misma cantidad de potencia. Eso es una estrategia del sistema de control, que lo tengo que definir, lo defino de esa manera. Entonces yo puedo tener esta forma de tensión que es bipolar completa, o esta forma de tensión aplicada en el primario del transformador, que es una tensión un poco más semicuadrada. La semicuadrada me permite manejar el ciclo de trabajo, el PWM, de una manera mucho más equilibrada que el otro no lo podría hacer. Así que esta es una manera mucho más eficiente de generar los pulsos. Bueno, ahí tengo, del lado de salida y todos los circuitos son exactamente equivalentes, o sea, no hay ninguna diferencia entre lo que vimos en los anteriores, con un agregado respecto del requerimiento de corriente de los transistores, que es la mitad comparándolo con el medio puente. ¿A dónde se aplica este tipo de convertidores? Bueno, por ejemplo, el puente completo, el medio puente se utiliza hasta 500 vatios. De ahí para arriba, puente completo. El puente completo se utiliza para fuentes conmutadas, por ejemplo, de soldadoras. Las soldadoras, esta es una soldadora de arco, utiliza un circuito de puente completo. Lo que ustedes observarán es que el capacitor acá no está. Bueno, no está porque justamente esta es una fuente más bien de corriente y cuando no está haciendo el arco, se genera una alta tensión en los bornes del electrodo, porque no está justamente el capacitor, y esa alta tensión permite que antes que toque el electrodo, podría llegar a generarse la fundición del electrodo. Entonces, acerco el electrodo a donde voy a hacer la conexión, y ya se genera el arco, y de esa manera puedo generar un arco mucho más equilibrado, digamos. La forma, bueno, hay muchos papers cómo se hace el diseño y la estrategia, pero esta es una manera de generar el tren de pulsos, pero en realidad es pulsante. Tiene esta forma, esto es corriente, y este es el voltaje puesto sobre la zona de medida de los electrodos. O sea, cuando está abierto, cuando no estoy tocando con el electrodo, estoy ahí. Cuando lo toco, obviamente sube la corriente y luego se apaga el circuito. Bueno, y así. Cortocircuitos acá, y esta es la zona en donde se genera el arco, pero estoy abriendo, o sea, se está abriendo el circuito. Y esto es el proceso completo que se puede definir. Hay muchas estrategias, esta es una, no es la única. Vamos a ver algunas simulaciones, pero antes de hacer una simulación quería mostrarles lo siguiente. Así como he generado fuentes conmutadas con puentes completos, puedo generar fuentes conmutadas en lugar del estilo Bach, que era la anterior, puedo hacerla con el estilo bus. ¿Cómo es el estilo bus? Un inductor en la entrada, el inductor que estaba acá no está, el capacitor sí lo pongo,
Y bueno, y ahí me quedaría un circuito bus, que tiene una finalidad. El inductor de potencia se actuaría de fuente de corriente constante. Y la estrategia de control es muy diferente a la que vimos recién. ¿Cómo se genera primero? Bueno, primero cierro este transistor, este y este, todos simultáneamente, a la vez. Entonces el PWM ya no tiene la misma estrategia. O sea, cerrando los 4 transistores, el inductor se ve cortocircuitado y el capacitor queda conectado sobre la carga. Esto es parecido al bus. Paso siguiente, abro una línea y cierro, o sea, abro por ejemplo estas dos y mantengo cerrado por acá. Entonces, al mantenerlo cerrado por ese lado, genero que el inductor se cierra, viene por acá, perdón, se cierra, viene por ahí, se cierra y viene por acá. ¿Me siguen? Entonces, esa es una manera. Paso siguiente, vuelvo a cerrar los 4. Se vuelve a cargar el inductor, el capacitor queda sobre la carga. Paso siguiente, ahora lo cierro con la otra línea. ¿Entiendes? Y estos dos quedan abiertos. Entonces, esa sería la idea. Cómo está cerrándose los transistores y me genera la tensión, pero este circuito es derivado del bus. Entonces la forma característica es N sobre 1 menos D. Vamos a ver una simulación. Antes de continuar, les voy a mostrar un par de simulaciones. Vamos a ir al... push-pull. Hall bridge. Full bridge. Ahí están los tres. Push-pull, Hall bridge y full bridge. Vamos al push-pull. El push-pull tiene este circuito. Estamos acá. Este es el push-pull con un transistor. Lo vamos a alimentar a 48 voltios y con una carga de 10 ohms. El Hall bridge lo vamos a alimentar con 310 y le vamos a poner C1 y C2 bien grandes y bueno, lo vamos a alimentar, lo vamos a cargar con una resistencia de 10 ohms. Esta resistencia que está puesta acá más es para que todo esto borne, no quede, digamos, quede puesta masa, pero a la vez por eso 100 megón, como para evitar que no, si no la otra yo lo hubiera puesto a masa directamente, pero esta masa va a estar conectada con esta masa. ¿Habría problemas? No. No, pero es preferible que esté, digamos, abierto esta parte. El full bridge push-pull. Vamos a armar dos ploteos. Vamos al Hall bridge. Dos ploteos.
y vamos a ir al full bridge. Dos ploteos. Entonces ahí tenemos el push-pull, el half bridge y el full bridge. El push-pull vamos a analizar las corrientes. Vamos a empezar por las corrientes. Vamos a ver la corriente en el diodo de 1 y la corriente a su vez en el diodo de su corriente. Bueno, no me dio bolilla. ¿Qué le está pasando a este loco? Vamos a hacer lo siguiente. Probablemente no me los haya tomado la simulación. Vamos a empezar de nuevo la simulación. Vamos al push. Corremos la simulación. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Si le he corrido, vamos a poner las dos. Ahí está. A veces no las valida porque hay que correrla de nuevo. Bueno, acá voy a ver. Fíjense, ID1 e ID2. ID1 es la que está en verde y la ID2 es la que está en rojo. Ahí, fíjense, es la corriente cuando están los dos transistores apagados, acá cuando saturo uno y acá cuando saturo el otro, y acá cuando apago el transistor. Ese offset es la corriente magnetizante. Vamos a ver del otro lado, la corriente en 1 en el transistor Q1. Y a su vez, vamos a ver la corriente en el transistor Q2. Ahí vemos, en verde, la del transistor Q1 y en rojo la del transistor Q2. Fíjense que coincide esto con esto. Obviamente no en los valores porque va a depender de la cantidad de vueltas, pero en lo que es la forma coincide, y cuando apagamos, acá están apagados, fíjense, los dos conducen, pero tienen ese offset que es la corriente magnetizante. Ahí ese offset que lo puedo medir, puedo saber cuánto es el valor. Si quiero ver la tensión de salida, bueno, puedo hacer lo mismo, y en lo que respecta a la salida, tiene el mismo comportamiento que todo lo que hemos visto en el back. Entonces, todo lo demás lo podríamos tomar como válido. Supongan ustedes quieren ver la forma de la tensión que ve un transistor cuando está abierto y el otro. Bueno, vamos a ver la tensión de uno acá y acá abajo la tensión del otro. Entonces vamos a ver la tensión del transistor S1 y en el otro vamos a ver la tensión del transistor S2. Acá. Ahí tiene la tensión. Vamos al estado estacionario, obviamente, o sea, vamos por este lado. Bueno, tenemos un problemita de
en realidad las tensiones, acá lo toma demasiado. Esos picos que están ahí, fíjense, 5 kb, no son problemas de conversión. Esos son los valores reales. Las tensiones son esto. Esos son los valores de tensión. Fíjense, 200 voltios. ¿Por qué? Porque era alimentado con 48. Este pico es porque hay una interrupción de los transistores, y esa interrupción me genera ese problema más bien de convergencia. En el caso real, eso no sería, hay un sobrepico, pero no de valores tan exagerados. Esos son los valores, fíjense, la tensión. Esta es la tensión, y esta es la tensión cuando se apaga, y esta es la tensión, y acá cuando está saturado. Y lo mismo podría ser viendo el otro transistor. Déjenme un segundito para ver si lo puedo lograr zoomear. Ahí estarían, fíjense, son invertidos. Cuando este está apagado, este ve el doble. Cuando los dos están apagados, ven el mismo valor. Cuando está saturado, este ve el doble. Cuando este está saturado, este ve el doble. Cuando los dos están apagados, ven la misma tensión. Y es la tensión del vaso. Pero si no es el doble. Eso es lo que respecta al push-pull. Vamos a ir al otro circuito, que es el medio puente. En el medio puente va a haber otras cosas, porque lo que es las corrientes serían lo mismo, digamos. Serían lo mismo que lo que acabamos de ver recién. Ahí estaría el medio puente. El medio puente, vamos a ver. Me interesaría ver cómo es el offset acá, de tensión. Entonces vamos a ver voltaje acá. Ahí pueden ver, obviamente todavía no está en estado estacionario, pero vamos a imaginarnos que acá llegó al estado estacionario. Acá. Fíjense, esto es lo que se va a ver ahí. Pero, o sea, va haciendo esto. ¿Qué es lo ideal? Y que lo ideal es la tensión fija. No es lo que estamos viendo. La tensión fija, pero cuando mayor sea estos factores, esto cada vez va a tender más a cero. El Ripley está relacionado con eso, ¿no? Este valor de tensión que vemos acá de offset, lo podemos notar de acá a acá. Bueno, fíjense, tampoco es valores tan altos. 0,0049 de acá hasta acá. O sea, tampoco es que el valor del Ripley es un valor muy alto. Estamos hablando de 0,005 voltios. De acá hasta ahí. Y de acá a acá es 0,001. Pero bueno, para este caso y para esta carga. A medida que aumente la carga, voy a ver lo peor, digamos. Vamos a ver arriba cómo es el comportamiento de un circuito del tipo BAC. Vamos a ver la conmutación aquí, los transistores, o sea, vamos a ver la corriente en un transistor, en este, acá. Vamos a ver la corriente en el inductor. Bueno, obvio esto
pulso de corriente uno de los transistores. Yo tengo un pulso, acá tengo uno, cuando lo apago, acá baja, cuando saturo el otro, sube, cuando apago el de abajo, acá baja. Si yo pongo acá los dos simultáneamente, los dos transistores simultáneos sería esto que está acá. Ahí estaría viendo el T-on y el T-off. Este piquito que está negativo es la corriente negativa del diodo cuando estoy apagando el transistor del otro lado. Si le pusiera componentes un poco más ideales, bueno, eso no estaría. Sería el pico de pulso, 0, 0, y acá el pulso del otro transistor, si yo lo pongo a los dos positivos, me darían los dos para arriba, serían estos que están acá. Este pulso no estaría. Y acá tengo entonces, cuando saturo uno, tengo esto. Cuando lo apago, baja. Cuando saturo el siguiente, sube. Cuando apago este, baja y así. O sea, tengo el doble de la frecuencia que la que en realidad le estoy dando a los transistores. Entonces, los transistores conmutan, supongamos, 50 kHz y la fuente conmutada es de 100 kHz. Y ese es el ripple que se va a ver en el transistor. Si comparamos tensiones del inductor versus corriente, poner diferencia de acá a acá. Entonces, ahí podemos ver la tensión y corriente del inductor. T-on, T-off. Ahí tengo la tensión negativa. Se va pasando por valores positivos y por valores negativos. T-on, T-off. T-on, T-off. Estos son deficiencias que tendríamos que ver. Lo ideal es, esto va a ser más parecido a lo ideal, digamos. Estos pulsos que estamos viendo acá. Esto que estamos viendo acá. T-on, T-off. Fíjense que este ancho no es exactamente simétrico con este. Bueno, ahí, ¿por qué razón ocurre esto? ¿Tiene que ser simétrico? La respuesta es no. No, porque acá en el transformador, en el inductor, perdón, no estamos hablando de simetría, incluso este ancho no es igual a este. Pero sí esta área tiene que ser igual a esta área. Las áreas tienen que ser iguales para que la integral de la tensión en el inductor en función del tiempo sea igual a 0. Eso se tiene que cumplir. O sea, todo lo que estoy viendo acá es lo mismo que vimos ya en el back. Es el comportamiento del back. Es decir, todos estos circuitos tienen un comportamiento equivalente del lado de salida al back y del lado de entrada, bueno, a la simetría de cada uno de los circuitos equivalentes, ¿no? Vamos a imprimir entonces, vamos a ver lo que pasa con el full. Ahí se está simulando, tarda un poquito en simularse. Ahí está como en full. Vamos a plotearlo. Bueno, vamos a ver en el full bridge. Entonces vamos a ver. La corriente en este transistor. Y acá abajo vamos a ver la corriente en este transistor. Oh, justo está en negativo. Vamos a invertirla. Ahí pueden ver la corriente, los pulsos de corriente de uno de los transistores. Esta es la corriente en un transistor y esta es la corriente en otro transistor. Acá estamos viendo la simetría en los transistores. Este ancho debería ser exactamente igual a este ancho. Si no lo fuera, bueno, podríamos llegar a tener acá
problemas porque acá no le puse el capacitor. Si le pongo el capacitor, se eliminan los problemas de simetría. En general, estos circuitos tienen el capacitor. Para los fines de simulación no lo puse por la razón de que no haría falta porque pongo componentes ideales. Pero si pongo componentes reales, el capacitor que está acá, C3, digamos, tiene que estar siempre, por más que estamos en un puente completo. Por lo demás, comportamiento, los tres del lado de salida son exactamente equivalentes. Vamos a seguir. Con la diapositiva. Bueno, por último, acá van a encontrar en la diapositiva algunos ejercicios de Barrado Batista. Este es un puente completo, el problema 636. Los problemas van a ver puestos en las diapositivas, son problemas que le recomendamos sí o sí que tiene que leerlo. Y después, acá están todos los ejercicios del Barrado Batista, pero no todo esto ustedes tienen que estudiarlo. Estudien algunos, lo que a ustedes les parezca que sean más representativos. Los que les vamos a pedir que sí o sí tienen que estudiar son los que están, digamos, puestos en las diapositivas. En cada una de las diapositivas van a ver ejercicios, por ejemplo, del Barrado Batista, de todo esto, el 636, que nos pareció que es un ejemplo típico de un puente completo. Van a ver en ejercicios de puente, pero nosotros que en detalle este 36. Y en las otras diapositivas, estos en las diapositivas. Eso sí o sí, porque van a ser ejercicios parecidos a lo que ustedes van a tener que resolver, digamos, más adelante. De todos modos, todo esto, porque yo les puse todo esto el año pasado y bueno, algunos chicos se perdían estudiando esto y como son tantos ejercicios, son tantos ejemplos muy parecidos uno del otro, que bueno, ustedes sean astutos en elegir lo más representativo, ¿no? De todos modos, yo les puse, el 636 representa a los demás. Así que si ustedes estudian el 636, lo que es puente completo, y van a más o menos ver prácticamente todo lo que ustedes necesitarían. Y lo mismo para y el flyback y el back boost, porque acá están todos los ejercicios, desde el back hasta el push, hasta el puente completo, digo. Están todos los ejercicios fuentes conmutadas acá. Resumen algunos que son los que están acá y estudienlo, son muy parecidos a lo que hemos estado viendo y bueno, van a tener los ejercicios de simulación en el aula virtual, pero que ustedes los comparen, digamos, con las simulaciones. Si no, preparen ustedes sus propias simulaciones, pero estas simulaciones muy parecidas la van a encontrar ahí en el aula virtual. Bueno, ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene, entonces. La clase que viene vamos a ver modelización y control de fuentes conmutadas.